tiene una práctica transdisciplinaria que incluye diferentes ámbitos de, evidentemente arquitectura, diseño, arte, paisajismo, instalación. Como ustedes se darán cuenta, es un ámbito muy diverso de la práctica arquitectónica. Ha trabajado en el estudio de Cristian Valdés, que ha desarrollado evidentemente sillas, ¿cierto? Ustedes han escuchado a Cristian Valdés, el gallo este que hace la silla de manera laminada. Era buenito. Muy bienvenido, Francisco. Vamos a escuchar entonces esta clase extraordinaria de arquitectura travesti. Un aplauso. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Habíamos estado conversando con David hace un buen tiempo de hacer esta charla, esta actividad. Así que feliz de estar acá y de compartir mi proyecto. Mi proyecto se llama Arquitectura Travesti. Bueno, como dijo David, soy arquitecto, titulado de la Universidad Católica. Me desempeño en arquitectura, interiorismo, paisajismo y también en arte, performance, audiovisual. Trato de meter mis manos, por así decirlo, en cualquier cosa que tenga que ver con la intervención o la modificación o la alteración del espacio. Y siempre trato de hacerlo bajo esta óptica, este lente que le llamo yo arquitectura travesti. Para empezar les quiero hacer como un disclaimer que en el fondo esto no es no busco dar respuestas a nada, solamente un punto de vista, y es como yo logré vincularme a la arquitectura para sentirme parte de la disciplina, digámoslo así. Vamos a partir con un extracto del texto Alles ist Architektur, que es Todo es Arquitectura, de Hans Hollein, arquitecto moderno austriaco, en el año 1968. Las definiciones limitadas y tradicionales de la arquitectura y sus medios han perdido validez. Hoy nuestro entorno y todos sus medios son el objetivo de nuestras actividades. TV o aire acondicionado, transporte o ropa, telecomunicaciones o refugios. La extensión de la esfera humana y los medios de su determinación van mucho más allá del cuerpo construido. Hoy día todo se vuelve arquitectura. La arquitectura, como tal, es solo uno de sus múltiples medios, tan solo una posibilidad. El humano crea condiciones artificiales. Eso es arquitectura. De acuerdo a nuestras necesidades y nuestros deseos, usamos los medios necesarios para satisfacer esos deseos y cumplir nuestras fantasías. Expandimos nuestros cuerpos y mentes. Comunicamos. La arquitectura es un medio de comunicación. Esto es un manifiesto que hace Hans Hollein en el año 1968, donde intenta redefinir la arquitectura después del movimiento moderno y se convirtió en una especie de manifiesto para las nuevas generaciones de la época. La publicó en la revista Bau en el año 1968. La revista Bau era una revista de arquitectura y diseño austríaca que estuvo vigente durante aproximadamente 10 años y era muy vanguardista para la época y se caracterizó por ser una plataforma de difusión de tendencias vanguardistas de la época. Esta era la misma época en que Andy Warhol estaba haciendo a las Marilyns, en el año 64, en que John Kennedy fue asesinado, en que Hugh Hefner empezaba su imperio de Playboy, provocando una revolución en la arquitectura y incorporando al hombre en el espacio doméstico, y en que supuestamente Neil Armstrong estaba caminando sobre la luna. O sea, como podemos ver, era plena época posmoderna y ya había quedado atrás y olvidada toda la época del modernismo corbusiano y obras icónicas como la Lisa Bois estaban en ruinas. La repararon después. Bueno, esa es la portada de la revista Bau.
del número donde sale toda arquitectura, y como pueden ver hay como un queso en la mitad de la ciudad, como haciendo referencia a como esta sátira un poco. Se parece al de la vena, no sé por qué me recordó el... Quizás por las perforaciones. Sí, sí. Oye, porque Ales es todo, ¿eh? No sé si dijiste... Sí, todo el arquitecto. Sí, Ales todo es arquitecto. Sí. Bueno, esto fue el año 68 y yo lo leí el año 2014. Llegó a mis manos. Que justo fue el año que yo comencé a travestirme. En esa época, yo estaba luchando por encontrar mi lugar en el mundo de la arquitectura. La escuela donde estudié yo, la católica, era muy modernista y no sentía mucha identificación con el contexto. Así que con mucha dificultad estaba tratando de encontrar un poco mi identidad y mi lugar en este espacio. Yo no busqué el transformismo per se, el transformismo llegó a mí como una respuesta y cuando apareció en mi plato me pareció fantástico y me abrió la mente, me llevó a hacer la arquitectura que hago ahora, pero mirando en retrospectiva, yo siempre tuve como una fascinación por el transformismo y la identidad más fem, por así decirlo. Digo fem y no femenina porque obviamente que no venimos aquí a hacer ninguna definición de género, pero había una identificación desde muy chico con estas identidades, como las princesas de Disney a temprana edad, las Barbies, definitivamente, las Spice Girls, el año 99. Algo icónica mentira. Fenómeno a la Barbie, sí. Iba a poner como muñeca icónica hegemónica, porque después obviamente que fue muy funada porque... Muñeca siglo XX le pondría. Es de los 90, o de los 80. Bueno, habría que meterse como en la historia de Barbie. Yo no soy experto en Barbie, pero más o menos. Las Spice, Britney, obvio. Y eventualmente personajes como Divine, que ya son explícitamente travestis transformistas. La película Pink Flamingos. Yo vi esta película cuando tenía como 12 o 13 años y eventualmente me fui identificando con estas estéticas de la cultura fem. Eventualmente entré a estudiar arquitectura porque veía en la arquitectura un potencial similar al que veía en esta identidad femenina. En el fondo lo que me gustaba no era que fueran mujeres o femeninas o nada, sino que era el hecho de que tenía muchas variables con las cuales se podía constituir identidades. El pelo, el maquillaje, la uña, los vestidos, las telas, había más diversidad, mayor diversidad para componer esta identidad. Y entré a estudiar arquitectura pensando en que con la arquitectura se podía hacer un poco lo mismo. Yo veía las casas como pequeños personajes y eran como identidades. Por ejemplo, esta casa estilo cottage, una casa estilo villa romana, una casa estilo mexicano, una casa estilo Georgian, la mansión de Polly Pocket, que fue una de mis primeras como aproximaciones a la arquitectura. No sé si aquí no sé las generaciones, pero Polly Pocket también es como una pequeña muñeca ínfima noventera. Mi hermana tenía esta maqueta y me fascinaba. Entonces, nada, me aventuré a estudiar arquitectura, pero me encontré con algo muy distinto a lo que esperaba hacer. Desde el comienzo entré en conflicto con el cuerpo docente porque todos esperaban que hiciera cosas así, más minimalistas, funcionales, y lo que yo veía era solamente un personaje diversificado en distintas formas. Pero no había espacio para mi impulsión, para lo que yo sentía lo que quería hacer, digamos. Así que nada, me frustré mucho y me pregunté de dónde provenía esta restricción, porque muchas veces intenté meterle ornamento a mi obra, a mi maqueta, al taller, y al poco andar obviamente aprendí en historia de arquitectura que existían los arquitectos modernos, como Adolf Loos y... Disculpa, ¿puedes cambiar el micrófono, por favor? ¿Perdón? ¿Puedes cambiar el micrófono, por favor? ¿Cómo está? ¿Aló? Ahí sí, por favor. Ah, ya. Muy ¿Ahí amable. sí? Sí, gracias. Ya.
cambiar el micrófono. Y me encontré con los arquitectos modernistas, con Adolf Loos y Le Corbusier, por ejemplo, que criticaban el ornamento duramente y habían configurado esta nueva arquitectura libre de ornamentación, un poco intentando encontrar como una verdad como absoluta respecto a la arquitectura, planteando que había una forma pura, como mostrando la pureza de la forma y todo esto de que la forma obedece a la función. Así que, nada, me hizo sentido. O sea, lo entendí. Bueno, esa es la Villa Miller de Adolf Loos, que se ve en el año 1928, que era obviamente muy impactante para la época encontrarse con cuerpos arquitectónicos así de limpios y libres de ornamentación. Esta es la Villa Cook de Le Corbusier. Luego me encontré con los arquitectos postmodernos. Aparece Venturi y Denise Scott Brown, y aparece Charles Jenks, ya más tirado como para los 60 o los 70, y critican a los modernistas diciéndoles que su arquitectura no tenía vínculo con las personas, sino que solamente tenía vínculo con los mismos arquitectos, y que de alguna forma tenían que poder hacer una arquitectura más pluralista, que provenga directamente de lo que la gente quiere, de lo que la gente quiere ver. Robert Venturi y Denise Scott Brown sacan este libro que se llama Learning from Las Vegas, que recoge Las Vegas como un fenómeno de arquitectura interesante y válido, que hasta el momento había sido obviado obviamente por la arquitectura o la élite de la disciplina. Aparece el famoso edificio Pato. Hablan de lo icónico, de lo simbólico, de cómo un edificio comunica, puede comunicar. ¿Y qué está comunicando? Le está hablando a la gente. O sea, la arquitectura pasa a ser un lenguaje, dicen ellos, ¿cierto? Hablan del edificio Pato o de Decorated Shed, que tiene una traducción en castellano, es el galpón decorado. Sí, el galpón decorado. Pero en el fondo es simplemente un galpón con un cartel. Y que el objetivo de la arquitectura es comunicar. Bueno, se aventuran a hacer su propio edificio, bastante satírico en este sentido, porque dicen: mi edificio a nadie le importa cómo se estructura ni nada, básicamente, más que qué está diciendo, qué quiere decir. La fachada es un cartel. Este es el Football Hall of Fame de Robert Venturi y Denise Scott Brown, que está en Nueva Jersey, del año 1967. Y bueno, Charles Jenks, por su parte, dice: ok, la arquitectura es un lenguaje, digámoslo como tal, está conformado de metáforas, de sintaxis, de palabras, frases, y lo que la arquitectura le dice a la gente es lo que importa, porque en el fondo si una comunidad, un grupo de personas se identifica de alguna forma o ve lo mismo de un edificio, entonces ese edificio está perpetuando el sentido de comunidad de las personas. Entonces dice: tu edificio puede perfectamente parecerse un conjunto de platos secándose, y eso es bueno, porque todo el mundo está viendo lo mismo. O puede parecer un grupo de tortugas copulando, y puede ser muy gracioso, pero eso es buena arquitectura. Él dice: esto es buena arquitectura. Bueno, volviendo a la historia de mi travestismo, yo ahí empecé a travestirme con mis amigues en la casa. El año 2014 apareció Guadalupe, que era mi personaje. Esto provenía también de una búsqueda mía propia por como de construir mi propio género, ¿cierto? Entendiendo que de la misma forma que lo estaban haciendo los arquitectos postmodernos, que yo estaba aprendiendo en la universidad, todo era artificio y mi cuerpo estaba siendo revestido simplemente con materiales que eran distintos a los materiales que se me habían asignado, por así decirlo, o colores. Entonces, en el fondo me sentía muy respaldado por Venturi y me sentía respaldado por Derrida y por Foucault y por todos los filósofos postmodernos, lo cual me alentó a continuar con mi búsqueda. La Lupe, que le digo, también está intersectada con procesos emocionales internos míos,
y creativo, muy fuerte. Hacía performance en discotecas, en galería, un montón de cosas. Ahí estaba en el GAM. Eso fue para un festival de cine, sí. Me invitaron hay una charla también a hablar sobre travestismo, el año 2016. Así que, bueno, ¿qué vínculo había entre mi personaje Guadalupe y el postmodernismo de Venturi y de James? En el fondo yo me estaba dando cuenta que el género era una construcción social de la misma forma que era el modernismo para ellos. O sea, yo estaba derribando y deconstruyendo estas verdades absolutas que se me habían inculcado, modificando el lenguaje de mi vestuario, simplemente jugando, y como era una ficción, tenía la virtud de lo efímero, que hacía y deshacía y no producía absolutamente ninguna alteración más allá de lo controversial que podía llegar a ser para la gente. O sea, ahí también había un tema interesante, generaba una sensación de escándalo muy potente, algo tan efímero y tan, no sé, reversible, por así decirlo. Entonces, superficial, claro. Entonces ahí te empecé a dar cuenta del peso del lenguaje, ¿cierto? Después estaba la idea de lo satírico, lo exagerado, porque cuando uno hace las cosas en un contexto lúdico de juego, quizás se expande la mente y te permite alcanzar o descubrir como nuevas dimensiones de lo que uno hace. Y por último, tenía esta idea de que las cosas de que el cuerpo humano se vestía, el cuerpo arquitectónico se reviste y por ende ambos se pueden travestir, ¿cierto? Así empecé a reflexionar cómo puedo llevar esto a la arquitectura, porque yo sentía, y lo conversaba mucho en esa época, que la Guadalupe era mi primera obra de arquitectura. En esa época estudié arquitectura, no había hecho ninguna casa ni nada. Y decía que Guadalupe era mi primera obra de arquitectura, porque por un lado era un espacio, sí, un espacio psíquico donde yo podía expresarme, me permitía cosas que no me permitía siendo Francisco, y por otra parte era simplemente un cuerpo revestido, ¿cierto? Un cuerpo travesti. Entonces empecé a hacer ejercicios muy básicos en Photoshop de cómo poder trasladar esta estética mía también a la arquitectura. Entonces ahí llegué como a esta triangulación de vestir, revestir, travestir, que es algo que hoy en día como ocupo mucho para describir y dar a entender en el fondo este punto de vista. Y que por un lado tenía arquitectura, por otro lado tenía travesti, y ahí es donde nace arquitectura travesti. Ahora, arquitectura travesti, dije, ok, yo concibo mi transformismo como arquitectura. ¿Cómo lo hago para concebir mi arquitectura como transformismo? ¿Por dónde entro? ¿Qué hago con mi transformismo para exacerbar esta idea de que mi transformismo es arquitectura? Y eventualmente, ¿cómo hago con mi arquitectura para exacerbarla como transformismo? Y bueno, estudiando, llegué a un arquitecto y artista que se llama Alex Schroeder, que habla de un concepto que se llama Performance Architecture, es arquitectura performativa. Y lo que postula Alex Schroeder, que no hay ninguna, no está inventando la rueda, digamos, es algo que es bastante obvio, es que los espacios se configuran según la forma en que se habitan. O sea, el cuerpo tiene la agencia y la capacidad de resignificar un espacio a través de su mera existencia y presencia. Entonces, esto obviamente me sirvió para entender que yo o cualquier persona puede transformar un espacio a través de su propia identidad y de su pertenencia en el espacio. Y luego Paul Preciado, que me imagino que conocen varios, que habla de la imagen como un medio de producción arquitectónica, en su libro Pornotopía, donde analiza como el fenómeno de Playboy como un fenómeno arquitectónico y como Hugh Hefner, sin ser arquitecto, generó una revolución arquitectónica a través de imágenes solamente. Entonces, a través de esa y otra, o sea, son muchísimas la información, pero estas son como las dos principales, diría yo.
Me guié por esto para intencionar el transformismo como arquitectura. Lo primero que hice fue empezar a registrar a mis amigas en espacios icónicos de Santiago. Por ejemplo, ahí están la Amnesia y la Norma en La Moneda, ahí está Amnesia y la Selva en una sanguchería en la Alameda. Y pensaba, bueno, claro, si muestro a personajes disidentes en la Alameda, que es algo tan institucional y hegemónico, entonces, bueno, después la gente piensa que esto es algo habitual y Santiago se puede transformar en un lugar inclusivo a través de la imagen, ¿cierto? Hemos visto que en el cine los gringos son secos para resignificar y crear identidad espacial a través del cine. O pensando, no sé, por Almodóvar, por ejemplo, que ha transformado toda España a través de sus películas, presentando personajes de diversidad sexual y de diversidad de todo tipo, generando una idea colectiva de lo que España es. Y al mismo tiempo empecé a llevar a la Lupe a los espacios públicos. Dije, solamente voy a hacer transformismo en el espacio público porque yo quiero transformar Santiago. Y en esa época justo venía volviendo de un viaje por Perú y Bolivia y me obsesioné con la idea de que las ciudades latinoamericanas estaban cada vez menos latinoamericanas y más como corporativa y europea, eurocéntrica, y que la única forma de mantenerlas como ciudad latinoamericana era a través de la identidad de las personas. O sea, en La Paz, por ejemplo, las cholas, los cholos, etc., era lo que hacía que darte cuenta que estaba en La Paz, ¿cachai? Bueno, las montañas obviamente, muchas otras cosas, pero yo siempre observándolo desde la idea de la identidad del cuerpo humano. Así que nada, pues, volviendo a mi viaje dije ya, voy a hacer el transformismo en la ciudad y voy a rescatar identidad latinoamericana. Y hice una performance en La Vega, que se llama La Chimba, donde vendí fruta. Hice una performance en La Alameda, donde vendí cerveza y Chocman y Super 8. Y participé de una marcha travestida como La Chapulina, que era como Chapulín Colorado, un ícono latinoamericano travestido. Bueno, y eventualmente la Lupe se disipó, pasó esa época, pasó ese personaje, porque entré en otra etapa de mi proyecto y de mi creatividad. Y en la línea de cómo hacer de mi transformismo arquitectura, empecé a buscar formas de exagerar el material y cómo mi cuerpo era la estructura de materialidades. Esta performance se llama Providencia con los Leones, la hicimos el año 2019, que fuimos una mañana, a las 5 de la mañana, ahí a la intersección de Providencia con los Leones, en Metro Tobalaba, y la gente empezó a levantarse. Bueno, yo me posé sobre una estructura porque quería una foto con el Costanera Center atrás, un poco diciendo, estos cuerpos arquitectónicos hegemónicos no, en el fondo no son más importantes que mi propio cuerpo, y que el cuerpo humano y el cuerpo arquitectónico están en tensión y forman parte del mismo paisaje. Insertarme en el paisaje y decir, yo resignifico este espacio a través de mi identidad. Bueno, fue muy entretenido el ejercicio porque era una instancia muy cotidiana, fue un lunes a las 8 de la mañana en Metro Tobalaba, se imaginará la cantidad de gente, y nada, las miradas, en el fondo la risa, claro, la señora mirando eso, muchas de las fotos tenían eso, esa tensión entre... y también había como unas coincidencias cromáticas muy locas, como ven ahí como ese rosado con los guantes, o ese celeste con ese, o el amarillo, ¿dijiste el amarillo? ¿Sí? Con el amarillo de la pluma, que también en el fondo daba cuenta como aquí estamos trabajando con los mismos materiales, solamente que la forma en que los componemos son distintos y eso genera una situación muy excepcional y controversial, etc. Después, esta performance se llama Nimita, fue una performance que hicimos el año 2019 en el contexto de la Bienal de Artes Mediales. La hicimos en el Mavi, fue un recorrido que hicimos del Mavi hacia el Museo de Química y Farmacia,
y era una performance en conmemoración de las personas fallecidas por causa asociada al VIH-Sida. Le hicimos el 1 de diciembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, y se convocó a personas que habían perdido familiares por estas causas a hacer dedicatorias, y se colgaron en esta red. Entonces, como mi idea era que mi cuerpo se convirtiera en una red, se expandiera como una especie que se expandiera en el espacio, y al mismo tiempo que mi identidad corporal humana se difuminara en esta cantidad de material que estaba soportando mi cuerpo. Claro, tenía como una panty y tenían que extenderla, y habían como frasquitos de tratamiento antirretroviral con pastillas, se generaba como una especie de intervención sonora, era como una arquitectura en movimiento, lo pensaba así. Con todo lo bueno y lo malo, porque en el fondo después, no sé, pues esta performance había mucho que autocrítica respecto como al resultado, pero en el fondo se logró el objetivo principal, que era generar una intervención espacial, básicamente. Y por otra parte, si el transformismo de arquitectura, ¿cómo hago que la arquitectura sea transformismo? Y en esas notas se podría decir que estoy ahora, en esa búsqueda. Obviamente que con el COVID y la pandemia se acabaron las perfos, para mí, ¿cachai? O sea, esa fue en el 2019, después 2020, 2021, ahora estamos en 2022, quizás se puede retomar, pero estoy en esta nota. En el fondo, ¿cómo hacer de la arquitectura transformismo? Lo primero y más importante de transformismo en la identidad travesti es la subversión de la identidad hegemónica, ¿cierto? Es como la gente subversivo del sistema binario como por antonomasia. Entonces, primero hay que pensar en cuáles son las hegemonías en la arquitectura. El eurocentrismo, el colonialismo, cómo nuestra arquitectura es una réplica de la arquitectura del hemisferio norte, ¿cierto? Después tenemos la idea del binario interior-exterior, que en el fondo siempre ha sido asociado el interior a femenino y el exterior a masculino. Entonces ahí tenemos un punto de construcción. Después está la idea de vestir, revestir, travestir, simplemente trabajar sobre la fachada, la imagen y el lenguaje de los cuerpos arquitectónicos, la arquitectura como lenguaje. Y por último, que yo creo que lo más importante es mantener el sentido lúdico, para un poco pasarse por cualquier parte esto tan severo y que la gente le da tanto peso, que es la arquitectura y la realidad misma, ¿cierto? El espacio como un lugar tan real, ficcionalizarlo de alguna forma, la ficción. ¿Pasarte por la raja? Eso, sí. Como que Yo pasarse por la raja, exactamente. Y estos son ejercicios que he hecho, obviamente son lúdicos, entretenidos, cosas que he hecho en mi tiempo libre. Esta inmobiliaria travesti, en el fondo agarré un edificio que ya estaba modelado, que es creo que era como el Lira con Portugal, ponte tú, uno de esos edificios terribles. Claro, y simplemente lo hice a mi pinta, ¿cachai? Le puse un hermoso revestimiento de animal print de cebra, que me fascina, y el fucsia, que es uno de mis colores preferidos, y las ventanas las pensé como con un tinte verdoso, y los marcos dorados, ¿cierto? Hay una posibilidad de cómo podría habitarse, ornamentarse cada persona y su cosa que existe, ¿sí? Los balcones también son un elemento como de expresión de lo que pasa dentro de los cuerpos arquitectónicos. Esta fachada discontinua, le digo, porque es una intervención muy sencilla sobre una fachada continua que replica una cara. Es un personaje, simplemente siempre que veo la fachada continua veo los dos ojos de la ventana y la nariz o la boca siendo la puerta. Se había llevado como a un plano de montaje, una posibilidad. Y esto es una intervención que hicimos hace un par de semanas en Lo Contador, que se llama La Pilar. Y travestimos un pilar
en el contexto de una tesis de un niño, Felipe Lastra, que estaba haciendo su tesis sobre arquitectura queer y invitó como a varias personas a hacer intervenciones o a presentar sus proyectos para, en el fondo, decir como yo no estoy inventando la rueda y esto es un grupo, me estoy como adosando y me estoy incorporando a un grupo de personas que vienen investigando y pensando estos temas de cómo visibilizar la diversidad de la arquitectura. Y en el fondo nada, travestí el pilar porque siempre existe esta idea como de la repetición de la forma y la forma regular se da por hecho, cuando en realidad obviamente que tiene motivos económicos y de eficiencia, que es producir en serie, pero a esta altura sabemos que hay recursos de más para no producir en serie en muchos casos. Entonces, cuestionando un poco la repetición de la forma y la regularidad de la forma, pensando que quizás cada pilar podría perfectamente ser distinto, y eso sería una toma de posición respecto a la diversidad, ¿cierto? Son posibilidades. Y también, por otro lado, era presentar como la idea de materiales de transformismo como materiales de arquitectura. El canecalón, ahí hice las especificaciones técnicas de la pilar que tenía el fuste, no, el capitel era de canecalón, y el canecalón es el plástico que se usa para las pelucas. Sí. Y después el fuste es de esa tela, no me acuerdo cómo se llama, creo que es mejor lanza, pero bueno, en el fondo es material, igual que la madera que estaba. Bueno, y actualmente lo que hago es que recopilo imágenes que me hagan sentido a mi búsqueda, que es algo que creo que todo arquitecto debería, o artista, o persona con un punto de vista, una mirada, debería hacer siempre, para ir encontrando una identidad, un lenguaje propio, quién soy yo en mi disciplina y por qué. Hay muchas cosas que no sé por qué me resuenan, pero cuando uno lo ve en conjunto quizás va entendiéndolo, ¿cierto? Y bueno, quería compartirles dos referentes que considero yo, son tres, ¿verdad? Que considero yo que le dan el clavo a mi búsqueda de arquitectura travesti. El primero es Freddy Mamani, que es arquitecto boliviano, hace estos edificios en el Alto de La Paz, en Bolivia, y la genialidad de Freddy está en que eran los cholets, los famosos cholets, que es como una arquitectura para la nueva clase alta indígena de Bolivia, de La Paz, y lo que hace es que se inspira en los patrones de los textiles Aymara y con toda la tecnología de la arquitectura contemporánea hace estos cholets que son altamente tecnológicos, sofisticados y muy caros. Y en el fondo es un acto muy subversivo, obviamente, al eurocentrismo que limita y acota como nuestra práctica arquitectónica como latinoamericanos, ¿cierto? Y bueno, el resultado de esto son formas, pero que yo considero hermosas y muy psicodélicas, y más encima que el Alto de Bolivia es como un paisaje muy gris y muy árido, todos de ladrillo, entonces estos edificios en realidad se ven muy psicodélicos ahí en el contexto. Y hoy en día esto ya es un estilo que está, en el fondo está lleno. Hay muchos arquitectos bolivianos y arquitectas que están haciendo esta arquitectura. Después le traje a este artista que se llama Bodis Isek Kingeles, que es un artista africano del Congo. Bodis, su historia es muy genial porque él dice que tuvo como esta como pulsión a hacer maquetas desde muy temprana edad y creció en algún barrio muy vulnerable del Congo, y una vez, la historia dice que una vez como una curadora holandesa estaba paseando por el Congo y se encontró con este niño que hacía maquetitas con materiales reciclados, y lo encontró una genialidad y le auspició su carrera y terminó siendo una carrera artística muy importante. Hace algunos años le hicieron a Bodis una retrospectiva en el MoMA, donde pusieron todas sus maquetas y hicieron una ciudad que se llamaba, no sé si Gorilla Town, no me acuerdo, pero generaron una trama. Lo bonito de esto es que Bodis imagina una ciudad, una utopía, ¿cierto?, de una metrópolis occidental, pero con un lenguaje muy propio de su cultura, africano, también como sincrético, no solamente africano,
Se ven muchas cosas occidentales, como en esa maqueta de abajo se ve como el uso de latones de Pepsi, de Coca-Cola, de cerveza. Es Las Vegas. Es muy Las Vegas, tiene esa cosa como del juego, del gamble, como de quizás el resort, lo atractivo. Los casinos. Puros casinos, exactamente. Y rompiendo la trama, entonces también como que abre esta idea de las posibilidades, de cómo las cosas podrían ser si no fueran como lo han sido, ¿cierto? Y por último traje este fenómeno que me parece maravilloso, que es el fenómeno de intervención de monumento, en realidad de subversión de monumento. En este caso estoy mostrando los de Chile, pero que es algo que está pasando a nivel mundial, que parte como del cuestionamiento de los símbolos patrios y cómo se ha comunicado el nacionalismo y el sentido de cohesión de las comunidades en torno a figuras que no tienen ningún vínculo con las comunidades y que muchas veces son figuras muy reprochables desde el punto de vista ético, político, etc. Y en este caso son, bueno, traje las dos. Los que están en la estatua. Los que están en la estatua, sí. Esto es como... Más que muchas veces, el 100% de las veces son reprochables. Puede ser, sí. Sí, puede ser. No se me ocurre ninguno que es safio ahora. Bueno, no, que este tema es muy... da para mucho. Sí, pues da para mucho. Ahora, es reciente esto, el despertar de la gente de la calle o de la comunidad respecto a estos monos que están puestos ahí. Claro, que siempre le ocupan un lugar importante de la ciudad, y del imaginario, etc. Claro, sí, totalmente. Y no solamente los monumentos, sino también los nombres de las calles, los nombres de las ciudades, los nombres, las palabras que constituyen nuestro espacio habitable, nuestro entorno. Entonces me parece que esta práctica, este ejercicio, como muy democrático, porque las personas hacen arquitectura con sus propias manos sin que nadie les diga que son arquitectos. De hecho, hay mucha represión y persecución y violencia asociada a las personas que hacen esto, pero es lo más honesto que puede haber en la ciudad en este momento. Bueno, todo lo patrimonial está pasado por este colador, puede ser todo cuestionado. El patrimonio de la ciudad, justo que mañana es el día del patrimonio. Mañana. Sí, yo no sé cuál es la óptica o cómo sigue cuando se ve el patrimonio. Sí, pues. ¿Qué va a ir a ver? Claro, sí, definitivamente. Y es que se ponen en crisis lo que tú estás mostrando con la arquitectura institucional, del siglo XX, históricamente reconocida como patrimonio, ¿cachai? Claro, obvio. Y los temas coloniales también. Completamente hegemónica. Sí. Sí, bueno, por lo mismo como lo traigo a colación en el fondo, porque desde como la óptica que les acabo de compartir de arquitectura travesti, siento que esto es un acto muy subversivo, muy travesti, muy político, muy punk, muy todo, muy fascinante. Bueno, y para terminar, en el fondo, como trayendo a colación, cómo habíamos empezado con estas definiciones de Hans Hollein, que dice que el humano crea condiciones artificiales y que esa es la arquitectura, y que la arquitectura es un medio de comunicación. En el fondo acabamos de ver de qué forma la arquitectura puede comunicar. Hay muchos arquitectos que han utilizado la arquitectura como una plataforma para comunicar, y yo creo que yo me siento muy identificado con eso, y las personas que lo sienten, en el fondo, sería hermoso que se recogiera de esa forma, porque en realidad lo hace, aunque quisiera negar el carácter lingüístico de la arquitectura, sigue estando ahí, aunque elimines todo ornamento, eso también comunica, ¿cierto? Entonces, bueno, como para cerrar, si es que los modernistas decían que el ornamento era delito, la arquitectura travesti dice que el ornamento es político y que es, en el fondo, nuestra herramienta de lucha que al final establece como tu autenticidad en el espacio y te distingue de la otra persona y te hace presente, por así decirlo, en el espacio y en una comunidad. Eso.
ya que el ornamento es político, ¿qué relación crees tú que tiene la arquitectura travesti con lo pop? ¿O cuál es su visión del mercado, ¿cachai? Del capitalismo, que también lleva un rato bien grande hegemonizando, digamos, la ciudad? Claro. No hay una ciudad que no sea una ciudad del capital. Entonces, ¿qué relación tendría que tener en ese juego la arquitectura travesti? Claro, el capitalismo viene hegemonizando todo al final. De hecho, el mismo transformismo y la misma diversidad es como hegemonizada por Y el... lo digo que la forma de la ciudad, claro, tú decís transformar, la forma de la ciudad es capital, netamente. Absolutamente. Entonces, claro, ¿cómo participa de ese juego, de esa cancha la arquitectura travesti? ¿O cómo participaría? Claro, sí. O sea, el posmodernismo, que en el fondo es como el marco teórico, por así decirlo, o el origen de esta idea de que la arquitectura del lenguaje estaba pensado incluso de una forma muy capitalista, diciendo como cómo hacer de que los edificios comuniquen también como con el fin mercantil. Nunca estaban pensando en la cultura queer o en lo que yo traigo a colación, que es el fondo de la visibilidad, la subcultura, y de la diversidad sexual imaginada, etc. Por un lado, el tema de la subversión y del decolonialismo, siento que es muy importante como mantenerla, ¿cachai? Como presente dentro de la idea de lo travesti, que esta cosa como de la intervención de los monumentos, la ciudad intervenida por las personas, no solamente por los arquitectos. Yo creo que eso es una forma de incorporar en el fondo mi visión y discurso en el contexto como capitalista, subvirtiendo también los roles asignados a quién piensa la ciudad, quién la hace, como la participación ciudadana, quiero decir, pero hasta eso está como de alguna forma como institucionalizado y no es tan real, porque en el fondo participación ciudadana, pero no estoy aquí nada, básicamente. Entonces siento que tiene como ese componente punk de rayar la ciudad, de intervenirla, de travestirla, de cambiarla y de permitir esas estéticas que no necesariamente tienen que ver con belleza. Yo creo que la supresión de la belleza hegemónica también es parte importante del ejercicio de travestir la arquitectura. Te faltó un nacimiento de Venus. ¿Por? Belleza hegemónica, ¿no? Ah, claro. Lo resentí. Sí, creo que Barbie como que lo... Claro, lo trae. No, digo porque, claro, todas estas capas subversivas de la historia, que en algún momento han tratado de ir en contra de lo institucional o de lo que domina, ¿cierto? Siempre son finalmente tragadas por el mismo sistema capitalista. Entonces, vienen y usan los punks, ¿cierto? El punk está completamente incorporado a Coca-Cola, ¿cachai? Todo termina siendo, agarran estas capas subversivas de la sociedad y se las chupan, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hacer para que la arquitectura travesti no termine en lo mismo? Preguntando. Esa que es una pregunta imposible. Claro. Es una pregunta muy... Es un comentario. Sí, no, pero yo me lo pregunto muchísimo, y no me lo pregunto solamente respecto a la arquitectura travesti, me lo pregunto respecto a la cultura queer per se. O sea, estamos entrando en el mes como de la diversidad, por así decirlo, y todas las marcas disfrazan sus logos de rosado o de colores o de la bandera gay o de la bandera LGBT, perdón, muy más, todos. Y se genera como este concepto de pinkwashing que le dicen, solamente por un tema como de populismo. En la política igual, o sea, claro, en el fondo, ¿cómo salvar la disidencia de eso? Yo creo que tiene que ver con el error, con el hacer realmente como lo políticamente incorrecto, se podría decir. Como no quiero incitar a la violencia ni a la ¿cachai? Como, no sé, como responsable con mis palabras, pero definitivamente creo que hay un tema de romper, ¿cachai? Con cierta estructura. Ahora sí. Hay muchas preguntas acá. ¿Tienes algún referente, por ejemplo,
arquitecto antiguo, o sea, se me viene a la mente un poco como la arquitectura que hacía Gaudí, ¿cachai? Como muy distinta, hizo como el mosaico y los colores, como, no sé si como tu análisis también viene como analizando un poco la historia, porque de fondo siempre ha estado el tema político travesti también como en la historia y cómo se, no sé si hay esto como un análisis que hace atrás, como eso, como de lo que ves. Sí, sí, totalmente. Sí, Gaudí increíble, Gaudí tenía como esta singularidad también que puede ser como media trastoide en el sentido de que muy auténtico y también rompe con esa dureza como masculina de la arquitectura, porque trae como un poco lo surreal y lo orgánico, el modernismo catalán, ¿cierto? Y sí, para atrás definitivamente, o sea, hay representaciones, el orden corintio, que no lo puse, pero el orden corintio fue una de las cosas que más me deslumbró como en su momento, que el orden corintio, estamos hablando de los órdenes de la Partamos desde el principio. Claro, si nos vamos a la historia, el orden corintio era de los 3 o 4 órdenes de la arquitectura clásica, el que supuestamente representaba como la feminidad, decían los griegos, porque estaba inspirado en la hoja de no es Miscanthus, no me acuerdo. Acanto le dicen acá. El acanto, que es esa típica planta que tiene como un palo y uno le saca como los pétalos y como que chupáis y sale como un sabor dulce, ¿cachai? Ya, bueno, el orden corintio en el fondo está inspirado como en esa planta y supuestamente como que representaba la feminidad y se ocupaba para las diosas femeninas en los tiempos griegos. Y ahí me acordé de esa imagen que es la de la esquina superior a ustedes derecha. ¿Ah? ¿Cómo se llama Cariátides? ¿De dónde es? Varias partes. Hay varios. Sí. Los romanos también los copiaron. Ajá. Hay unas en el Bellas Artes, Cariátides. Claro. Exactamente. Sí, así que la respuesta es que definitivamente, como sería interesante hacer como una especie de timeline de línea del tiempo histórica, porque claro, en el fondo para mí la historia que yo traigo acá y que siempre traigo es una historia más como conceptual, teórica, pero hay una historia de la estética quizás travesti, podríamos decirlo, de la arquitectura. Sí, y ancestral, claro, y pensando, no sé, pues también en Oscar Niemeyer, ¿cachai? O Burle Marx, Roberto Burle Marx. Claro, son de, digamos, historia contemporánea de la arquitectura también, y tantos más en realidad. El Art Nouveau, tenía esa cosa como El Palladio. Palladio. Sí, eso. Quizás siempre ha existido, solo que no con el rótulo, porque Freddy Claro. Freddy. es eso que tú estás describiendo, pero sin el discurso explícito, ¿cachai? Claro, de hecho yo le escribí a Freddy, como ahora puedo decir que somos como amigos con Freddy, hemos hablado gracias a Instagram, y me encantaría como compartirle un poco, hemos hablado solamente por la posibilidad de ir para allá y no sé, hacer algo, no sé, lo que sea, pero compartirle un poco este análisis de su obra, no sé si él lo ve así. Más. Más preguntas. ¿Sí? Como por ejemplo dentro de esta investigación que estás haciendo y con el trabajo portfolio, todo lo que en el fondo todo está trabajando, como qué metas o como qué, hasta qué punto o qué quieres llegar a hacer, como, porque en el fondo obviamente primero estás como abriendo la conversación a un tema que no es algo que se suele hablar. Me parece súper interesante y todo, pero ¿cuál es como tu, o sea, no sé si tienes como alguna expectativa o quieres llegar a construir? ¿A dónde va todo esto? Tu proyección. Tengo hartas,
pero si tuviera que seleccionar alguna, voy a seleccionar dos. La primera es que algo que no traje aquí, porque no sé si son todos alumnos de arquitectura o son de otras carreras. Ya, bueno, Hans Collin tiene en su como manifiesto toda esa arquitectura dice todos son arquitectos. Y yo tengo como una gráfica que la comparto harto como cuando hago charlas en grupos de no arquitectos que dice todos somos arquitectos. Eso es uno de los objetivos, como de que la gente, las personas queer y de mi comunidad y las que quieran se den cuenta cómo están haciendo arquitectura a través de sus identidades y que al mismo tiempo pueden hacer arquitectura no solamente con su cuerpo, sino que pueden meter la cuchara en la arquitectura, como el tema de los monumentos, etcétera. Romper, ese es un objetivo como objetivo general, se podría decir, como romper con esa barrera, como esa distancia elitista que existe entre nuestra disciplina de la arquitectura y las comunidades y las personas. Entonces sí, yo sí definitivamente siento que para generar visibilidad y representatividad tiene que haber participación, no participación ciudadana como decíamos, como esa idea constitucional de la encuesta y los foros, sino que real el sentirte con la posibilidad de dibujar tu propia fachada, por ejemplo, de expresar lo que hay adentro, revelarlo hacia el exterior, de no censurarlo. Y en términos específicos, me gustaría seguir ampliando y encontrando este discurso en todas las posibilidades, no solamente la performance y la arquitectura, sino que audiovisual, dirección de arte, literatura. La literatura tiene relatos de ciudades, de espacios urbanos súper potentes, como el Lemebel. Me acuerdo como la época que leía mucho a Lemebel desde los 17 hasta los 24, bueno, todavía a veces lo recojo, pero cuando lo descubrí se me como voló la cabeza, como cuando uno lee el Santiago de Lemebel, ya nunca va a ser el Santiago de antes. Santiago cambia cuando lee las crónicas de Lemebel haciendo cruising en el parque forestal o creciendo en el San Juan de la Guada o en burdeles y lugares como antro, en rincones de la ciudad, te revela cosas, ¿cachai? Entonces también entender que la arquitectura puede ser literatura y puede ser ir encontrando como todos los canales posibles para transformar el espacio y la ciudad y generar un espacio inclusivo. Yo tengo como me surge como una duda, así como, por ejemplo, cuando hablaron de patrimonio, me surgió la duda. ¿Ah? Me surgió como la duda de cómo se sienten identificadas las personas con la estructura al final. Y si, por ejemplo, con el patrimonio hay personas que no les gusta el patrimonio o a las personas que las defienden, diciendo que como que las guardan. Entonces, siento que hay como una identificación con la estructura al final. Y me surge la duda de que cuánto estamos identificados con la infraestructura que tenemos. Como esa sensación me surgió así, como si las personas realmente se sienten identificadas con la infraestructura o la fachada o el ornamento. O sea, ¿tú te sientes identificado, por ejemplo, con, no sé, la moneda, por ejemplo? ¿Te sientes identificado con el teatro municipal? Un poco. ¿Y con el Cerro Santa Lucía? Pues sabes que mi duda es como más que nada así como por ejemplo con las fachadas es como esa sensación de no sé cómo explicarlo, pero ¿Como lo ajeno? claro, como también tiene que ver con la participación, como lo expones tú, como la fachada de la casa, como hacer sentir identificada a la persona con su misma fachada. Claro, como ¿qué es lo que se está censurando? ¿Qué filtro? La fachada es como un filtro, como una máscara. Me acuerdo de la tesis de un compañero nuestro de Joaquín Serrano, que me encantó porque tenía mucha
mucho de eso, ¿no? Y de hecho, a partir de esa tesis hice como una charla en la Chile que se llamaba La fachada como elemento de censura. Y es como que, no sé, fue como complicado porque me metí en un tema que quizás no estaba tan seguro, pero exacto, como en el fondo a ti te asigna, no te pasa, no te toca, como por tu poder adquisitivo, como tus capacidades económicas, habitar un lugar, ¿cierto? Y de ahí hacia lo que tu interior lo decoráis, le ponéis plantas, los colores que queráis, ponéis la cama donde queráis, y adentro hacéis lo que queráis, ¿cierto? Pero nadie te ve. Pero ¿cómo eso se expresa para afuera? Después tú veis tu casa y si es que puedes ornamentarla, ¿cómo la ornamentas? También yo creo que la arquitectura es una disciplina como muy burguesa en el sentido de que establece un estatus, es cara, entonces como es tu oportunidad para gastarte mucha plata y decirle a toda tu gente de tu comunidad, miren lo lejos que llegué, miren dónde estoy, entonces como que no se presta mucho para la subversión, ¿cachai? No se presta mucho para ni siquiera la experimentación, por lo mismo. En el fondo te compran algo que ellos saben, como que el cliente sabe lo que quiere y quién quiere ser en su entorno, ¿cachai? Entonces también creo que esto de subvertir la arquitectura tiene que ver con el plumón y como el tarro de pintura, ¿cachai? Tiene harto de eso. Y después lo que decía es como de la identificación con el patrimonio y con lo histórico. Claro, o sea, cuánto de este patrimonio es nuestro, cuánto no, qué es lo que se ha destruido, qué es lo que se ha mantenido, por qué. El otro día me contaban del Cerro Santa Lucía, porque antes era un peñasco el Cerro Santa Lucía, con unas esculturas preciosas que se robaron, ¿cachai? Personas con mucha plata se las fueron llevando cuando estaban como en el gobierno, y hasta que Benjamín Vicuña Maquena decidió convertirlo como en un pequeño bosque, y ahora es un bosque pero es totalmente artificial, ¿cachai? Y es algo patrimonial. Y que también la identificación con los espacios tiene que ver con los relatos, y lo que hablábamos antes como de la performance architecture, la arquitectura performativa, que uno se vincula con los espacios a través de la experiencia, entonces obviamente que uno va a sentir más identificación con espacios que puede habitar que con espacios que son como multifuncionales, no se pueden, no sé, pues quizás antes en la Plaza de la Dignidad nadie sentía ningún tipo de identificación con el Baquedano y que se llama la Plaza Italia, ¿cachai? Pero ahora caminé por ahí y te acordás cuando estuviste haciendo, no sé, celebrando cosas, bueno, siempre se celebraba cosas, pero tiene que ver con la experiencia, la identificación con el patrimonio. Pero eso, no sé si es redundante, pero entonces la relación de la arquitectura travesti con el patrimonio es romperlo o vestirlo. Vivirlo, quizá, Usarlo. usarlo, sí, definitivamente. O sea, es muy... Sí, porque el patrimonio en general es intocable, es restrictivo, ¿cierto? No voy a entrar. Claro. Entonces creo que ahí hay, obviamente, un desvinculamiento. Te están diciendo que tú tenés que querer un lugar que nunca en tu vida has entrado, ¿cachai? Incorporarlo, quizás esa palabra Incorporarlo. que trae cuerpo, no sé, tocarlo. Incorporarlo. No sé, claro, así. Está bueno. Sí, importante porque yo sé cómo salvar no sé cómo se salva este patrimonio, ¿cachai? Por estos caballos de estos viejos que están en la guerra, ¿cachai? Difícil incorporarlo. O sea, yo creo que esta es la mejor forma. Claro. Sí. Ay, me parece, sí. Tengo una pregunta. Estaba revisando el Instagram de Arquitectura Travesti y vi una imagen que decía queer/queer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa eso? Ya, que está ahí queer, Q-U-E-E-R y /queer, C-U-I-R. En el fondo el movimiento queer y la teoría queer proviene del hemisferio norte, ¿cierto? Un movimiento que empezó en los años 70, los años 80 y que es como la reapropiación de una palabra que era un insulto, era como decir marica, cola. Y muchos como autores, autoras latinoamericanas han cambiado como el queer a queer como algo latinoamericano para decir que no es como romper con el paternalismo eurocéntrico y decir que este movimiento ahora como nosotros lo vamos a interpretar desde nuestra vereda, ¿cachai?
Entonces se habla de la cultura queer, C-U-I-R, porque así es como se diría y se escribiría en Latinoamérica, en español. ¿Cachai? A mí me llamó mucho la atención el hecho de cuando se empezaron a mostrar las fachadas y las maquetas de la persona de África, como que también igual era todo como muy de lo público, lo exterior, y cómo se podría llevar el hecho de la arquitectura travesti como el interior del o el contenido de este programa, como una casa, como que no solamente sea como una fachada distinta y continua, sino que como se puede aplicar dentro también del interior, como que no sea todo normal. Claro, como que podría romper un programa, un diseño más interior que tanto exterior público. Claro, sí, definitivamente, definitivamente. Ahora el tema del espacio doméstico es un tema así como per se, yo lo veo concentrado al espacio exterior porque es el espacio más como hegemónico, restrictivo y como patriarcal. Las domesticidades queer, algo que un amigo, Sebastián Marchán, está ahí investigando, y hablábamos el otro día de eso, de cómo en lo doméstico cobra mucho sentido como lo objetual, el objeto, y cómo en el fondo se diferencia una pieza de otra, haciendo que todos vivimos en un espacio seguramente cuadrado, donde la cocina y el dormitorio y el living y el baño están bastante como relacionados, y sin tener la posibilidad de destruir y rehacer todo por restricciones económicas. Lo objetual cobra mucho sentido, ¿cachai? Si que tení, no tengo idea, como tus revistas, tus referentes, tu música, si tenés discos, ¿cachai? Como no sé, como que hay ciertos elementos de la cultura queer que entran como en relevancia respecto como al espacio, en el espacio doméstico. Y en términos como más estéticos, por así decirlo, o lingüísticos, ¿cachai? Debería haber traído imágenes de los interiores de los edificios de Freddy, porque en realidad es exactamente lo mismo por dentro. Tiene unas columnas, que la columna se convierte como en una especie de rizo que al medio abraza una lámpara de lágrimas, y esa lámpara proyecta un piso que tiene como un teselado con muchos colores. O sea, en el fondo es algo que siento que no es menos conflictivo porque es privado, ¿cachai? Como que yo creo que el conflicto muchas veces está en lo público. No quiero decir que no hay conflicto en lo doméstico, porque los hay muchos, ¿cachai? Pero el tema como lingüístico cobra más sentido cuando está a la vista de gente como de gente desconocida, claro. Una última. Bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo? Sí, o sea, me siento identificado con los lugares que habito, principalmente, vendría siendo, bueno, como el centro, Providencia, el centro, no sé, como, sí, los lugares que habito, pero pienso que, no sé, el año pasado hicimos unos talleres de arquitectura queer con un grupo de amigues, y cada uno tenía que armar su taller. Mi taller se llamaba Lion con Providencia, y había que travestir la intersección de Lion con Providencia, como cada como estudiante o participante tenía que elegir algún cuerpo existente de esa intersección y travestirlo a través de una serie de ejercicios. Y sí, pienso que en el fondo más allá de que sean o no travestis los espacios, estéticamente es como por el uso, como los lugares que frecuento los que generan como más identificación. Aunque si hablamos como de arquitectura travesti existente, yo diría que los caracoles son como bien psicodélicos, ¿cierto? Como Providencia. No sé si siento tanta identificación con ellos, pero me encanta.
Bueno, agradecer a Francisco y a todos ustedes que vinieron. Un aplauso para